Nos enseñaron que la familia es lo más importante, que pase lo que pase, debemos permanecer unidos. Pero, ¿qué pasa cuando es precisamente la familia la que nos destruye? Tal vez creciste creyendo que el amor lo justifica todo, que si un padre es agresivo es porque está cansado del trabajo, que si una madre es manipuladora es porque quiere lo mejor para ti, o que si un hermano te humilla es porque así es su manera de demostrar cariño. Desde pequeños nos programan para aceptar el dolor en nombre de la familia, como si el vínculo de sangre fuera una excusa para tolerar el maltrato. Pero, ¿hasta dónde llega el deber de ser buen hijo, buen hermano, buena persona? ¿Dónde termina la lealtad? ¿Y dónde empieza el derecho a protegernos? Aquí viene la parte difícil. Muchas personas sufren en silencio porque sienten culpa de alejarse. Se dicen a sí mismas, no puedo dejarlos, son mi familia. Prefieren soportar el daño, ignorar las heridas y seguir adelante con una sonrisa forzada, aunque por dentro se sientan rotas. Pero, ¿y si te dijera que tu miedo no es tuyo? Que la culpa que sientes no nació contigo, sino que te fue implantada, como una cadena invisible que te ata a un patrón de sufrimiento del que ni siquiera eres consciente. Carl Jung lo explicaba de una forma brutalmente clara. El entorno familiar moldea la psique mucho antes de que podamos cuestionarlo. Crecemos creyendo que nuestros pensamientos son propios, cuando en realidad son ecos de lo que nos inculcaron. Jung llamaba a esto el inconsciente colectivo, una red de creencias heredadas que nos condicionan a actuar de cierta manera, incluso cuando nos hace daño. Si desde niño te enseñaron que la familia lo es todo, romper con ese concepto te hace sentir como si estuvieras traicionando tus raíces, como si al poner límites te convirtieras en el villano de la historia. Pero la verdad es otra. Protegerte no es egoísmo, es supervivencia. La familia puede ser un pilar en nuestra vida, pero también puede ser una prisión. No elegimos dónde nacemos, pero sí podemos decidir si permanecemos en un ambiente que nos destruye. Y si sientes que el solo hecho de pensar en alejarte te genera angustia, es porque dentro de ti hay una voz programada para hacerte creer que no tienes otra opción. Pero sí la tienes. Hoy vas a entender por qué el hecho de que alguien sea tu familia no significa que debas soportar el daño. Y lo más importante, ¿cómo puedes liberarte sin culpa? Porque hay algo que nadie te ha dicho. Si no rompes con este ciclo, el patrón de sufrimiento se repetirá. Lo que toleras hoy se convierte en lo que aceptas mañana. Y antes de que te des cuenta, estarás atrapado en la misma historia de la que juraste escapar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir cargando con un peso que no te pertenece? Si aún dudas, no te preocupes. No estás solo en esto. Vamos a profundizar en lo que realmente significa el apego a quienes nos lastiman y cómo tu mente ha sido programada para mantenerte en ese lugar. Y créeme, cuando lo descubras, nunca volverás a ver a tu familia de la misma manera. Desde el momento en que nacemos, nuestra familia se convierte en nuestro primer molde. No solo nos enseñan a hablar, a caminar o a comportarnos, sino que nos programan de una manera mucho más profunda. Nos enseñan cómo debemos amar y ser amados. Carl Jung explicaba que la familia no solo es un conjunto de personas, sino una estructura psicológica que habita en nuestra mente. El inconsciente familiar nos moldea desde la infancia, grabando en nosotros patrones que, muchas veces, no nos atrevemos a cuestionar. Si creciste en un hogar donde el amor venía con condiciones, donde el cariño se mezclaba con el control o donde el afecto se usaba como una herramienta de manipulación, es probable que hayas aprendido que el amor y el dolor van de la mano. Y lo peor es que esto no se queda en la infancia. Cuando estos patrones se instalan en el inconsciente, nos aferramos a ellos incluso en la adultez. Terminamos buscando dinámicas familiares en todas nuestras relaciones, repitiendo las mismas historias una y otra vez. Es como si estuviéramos atrapados en un guión que no escribimos,
pero que seguimos interpretando sin darnos cuenta. Pero aquí viene lo más duro. La sociedad refuerza esta programación. Nos enseñan que hay que honrar a los padres, soportar a la familia y mantenerse unidos pase lo que pase. Nos inculcan la idea de que alejarse es un acto de traición, como si poner límites fuera sinónimo de ser una mala persona. Y así, millones de personas pasan su vida soportando relaciones destructivas porque creen que es su deber. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «Es tu madre, tienes que entenderla», «Aguanta», «Es tu padre, algún día lo agradecerás», «Es tu hermano, la familia es primero»? Estas frases parecen inofensivas, pero en realidad son armas de manipulación emocional que nos obligan a quedarnos en lugares donde no somos felices. Imagina a una mujer que desde niña recibió críticas constantes de su madre. No eres suficiente, nunca haces nada bien. Mira a tu hermana, aprende de ella. Creció sintiendo que el amor era algo que debía ganarse. Y ahora, de adulta, se encuentra en una relación donde su pareja la trata de la misma forma. Y ella no se va, porque ha aprendido que eso es amor. O piensa en un hombre que de niño fue criado por un padre autoritario, que le enseñó que el miedo y el respeto eran lo mismo. Ahora, en su trabajo, soporta a un jefe abusivo sin quejarse, porque en el fondo sigue viendo a su padre en cada figura de autoridad. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejamos que la programación inconsciente guíe nuestra vida. Pero hay algo que debes entender. No eres responsable de sanar a tu familia, pero sí de sanar tú mismo. No importa qué tanto te inculcaron la culpa, ni cuántas veces te repitieron que debes soportar. Lo que sí importa es lo que decides hacer con esta información ahora. Porque si sigues esperando que tu familia cambie, si sigues pensando que algún día reconocerán el daño que te han hecho, puede que te lleves una gran decepción. No puedes cambiar a los demás, pero puedes decidir romper el ciclo. Y esa decisión comienza con una pregunta. ¿Qué pasaría si por primera vez en tu vida eligieras ponerte a ti primero? En la siguiente parte descubrirás algo que cambiará por completo tu perspectiva, cómo el trauma generacional se convierte en una cadena que te mantiene atado al pasado, y cómo romperla de una vez por todas. Las heridas que cargas hoy quizás no nacieron contigo. Es posible que lo que sientes, los miedos que arrastras y la forma en que te relacionas con los demás no sean realmente tuyos. Carl Jung hablaba de un fenómeno inquietante, el trauma generacional. La idea de que las heridas emocionales no desaparecen, sino que se transmiten de generación en generación como una maldición silenciosa. Es un ciclo que opera en las sombras. Crecemos en un hogar donde el miedo, la culpa y la manipulación son normales. Y sin darnos cuenta, aprendemos a replicarlos. Lo que soportamos en la infancia, lo normalizamos en la adultez. Pero lo más impactante de todo esto es que no solo cargamos con nuestros propios traumas, sino con los traumas de quienes vinieron antes que nosotros. Piensa en esto. Un niño crece en un hogar donde el amor es condicionado. Sus padres solo le muestran afecto si cumple sus expectativas, si saca buenas notas, si se comporta bien, si no cuestiona nada. Pero si se equivoca, si expresa su propia voz, es castigado con indiferencia, críticas o desprecio. Ese niño crece y se convierte en un adulto que, sin darse cuenta, busca relaciones donde el amor también tenga condiciones. Relaciones donde debe esforzarse para ser visto, donde teme ser abandonado si no es perfecto. Lo peor de todo es que su historia no comenzó con él. Tal vez su madre también fue criada de la misma forma. Tal vez su padre creció en un hogar donde el afecto se confundía con el control. Tal vez sus abuelos, sus bisabuelos, arrastraban un dolor similar, y nadie lo detuvo.
porque ese es el verdadero problema del trauma generacional. Si no lo identificamos, lo repetimos, y cuando lo repetimos, lo perpetuamos. Así es como las familias transmiten no solo sus valores, sino también sus miedos, sus frustraciones y sus carencias emocionales. Sin darnos cuenta, heredamos heridas que nunca nos pertenecieron, pero que terminamos viviendo como si fueran nuestras. Carl Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y aquí está la trampa. Muchas personas pasan su vida pensando que simplemente tienen mala suerte en el amor, que siempre se cruzan con gente difícil, que por alguna razón nunca logran ser felices. Pero la verdad es otra. No es casualidad, es programación inconsciente. Si creciste en un ambiente donde el amor estaba mezclado con el sufrimiento, lo más probable es que ahora asocies ambas cosas como si fueran inseparables. Si creciste en un hogar donde no se hablaba de emociones, es posible que ahora no sepas cómo expresar lo que sientes. Si viviste rodeado de críticas y menosprecio, tal vez ahora eres tu peor juez y ni siquiera te das cuenta. Todo esto es el resultado de un trauma generacional que no comenzó contigo. Pero aquí está lo importante, puede terminar contigo. Porque hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a hacer: cuestionar las historias que les contaron sobre el amor, la familia y el sufrimiento. Y una vez que empiezas a hacerlo, algo cambia dentro de ti. Es como si despertaras de un sueño en el que nunca supiste que estabas atrapado. Y en ese despertar, te das cuenta de algo aterrador, pero liberador. No tienes que seguir el mismo camino que tu familia. No tienes que repetir sus errores, no tienes que cargar con lo que no es tuyo. Pero aquí es donde aparece el mayor obstáculo. Incluso cuando identificamos el patrón, seguimos sintiendo que no podemos alejarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces el amor en la familia no es realmente amor. Es un disfraz, una trampa donde el cariño se mezcla con el control. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Nos enseñan que el amor es lo más importante, que la familia siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor esconde algo más? Carl Jung explicaba que muchas veces el amor no es lo que parece. En el inconsciente familiar, el afecto puede mezclarse con la manipulación sin que nos demos cuenta. El resultado es una lealtad ciega que nos mantiene atados a quienes nos lastiman. Y aquí es donde entra la gran trampa, la culpa. La culpa es la cadena invisible que nos impide alejarnos, incluso cuando sabemos que algo está mal. Es ese peso que nos hace pensar que si nos alejamos de nuestra familia, si ponemos límites, estamos fallando como hijos, como hermanos, como personas. Y esta culpa no surge de la nada. Nos la han sembrado desde pequeños. Desde que éramos niños nos enseñaron que debemos obedecer sin cuestionar, que un no a nuestros padres es un acto de rebeldía, que alejarnos de la familia es algo imperdonable. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «con todo lo que hemos hecho por ti y así nos pagas»? Si te vas, no vuelvas a buscarnos. Nadie te va a querer como tu familia. Estas frases no son solo palabras. Son armas psicológicas diseñadas para hacerte sentir que no tienes derecho a alejarte. Pero aquí está la verdad. El amor verdadero nunca se impone, nunca manipula, nunca hiere para obligarte a quedarte. Jung hablaba de cómo muchas personas viven atrapadas en dinámicas familiares donde el cariño es solo una máscara. Detrás de los «te quiero» puede haber control. Detrás del «es por tu bien» puede haber manipulación. Un ejemplo claro es cuando los padres critican constantemente a sus hijos por su propio bien. Imagina a una niña que, desde pequeña, escucha a su madre decirle: «Así nunca vas a lograr nada. Si sigues así, nadie te va a querer. Tienes que cambiar por tu propio bien». Su madre dice que lo hace porque la quiere,
porque quiere que sea fuerte, que sea mejor. Pero lo que realmente está haciendo es sembrar una semilla de inseguridad. Ahora, imagina a esa niña cuando crece. ¿Qué tipo de relaciones crees que aceptará? Seguramente buscará parejas que también la critiquen, porque su mente ha asociado el amor con la constante necesidad de ser suficiente. Porque aquí está lo más duro de aceptar. Nos quedamos en relaciones que nos lastiman porque creemos que eso es amor, pero no lo es. Y no solo ocurre con los padres, también pasa con hermanos que te menosprecian, con familiares que minimizan tus logros, con tíos que dicen, es solo una broma, después de cada comentario hiriente. No toda persona que dice quererte realmente te está ayudando. El amor no debería sentirse como una prisión. No debería venir con condiciones. La pregunta es, ¿cómo puedes identificar si lo que recibes es amor verdadero o solo una forma de control? Esa respuesta es la clave para liberarte. Y en la siguiente parte vamos a descubrir por qué es tan difícil tomar la decisión de alejarse, incluso cuando sabes que es lo correcto. Si alejarte de tu familia te genera culpa, miedo o ansiedad, no es casualidad. Nos han programado para creer que apartarnos de quienes nos dañan es un acto de traición. Desde niños nos enseñaron que la familia es sagrada, que hay que honrar a nuestros padres, respetar a nuestros mayores y permanecer unidos, pase lo que pase. Pero nadie nos dijo qué hacer cuando esos mismos lazos familiares se convierten en una fuente de sufrimiento. Carl Jung hablaba del miedo a la individuación. ¿Qué significa esto? Significa que separarnos de la familia no solo es un acto físico, sino psicológico. Y para muchas personas es aterrador. Desde la infancia hemos sido parte de un sistema familiar donde nos han dicho qué es correcto, qué es moralmente aceptable y qué se espera de nosotros. Jung explicaba que nuestra identidad se construye a partir de ese sistema. Por eso, cuando llega el momento de alejarnos, sentimos que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. La mente entra en conflicto. Si me alejo, ¿quién soy sin ellos? ¿Y si me arrepiento? Si me necesitan y no estoy ahí. Y la peor de todas, si los dejo, ¿estaré siendo una mala persona? Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Prefieren aguantar el dolor antes que lidiar con la culpa. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Separarte de tu familia no significa odiarlos, significa priorizar tu propia paz. Alejarte no es un acto de rencor. No significa desearles el mal ni querer vengarte. Alejarte significa protegerte. Piensa en esto. ¿Alguna vez has escuchado de personas que, después de años de soportar abusos, por fin establecen límites y sus familiares las atacan por ello? Es porque cuando decides cambiar, el sistema se resiste. Las familias tóxicas funcionan como una maquinaria bien programada. Si un engranaje decide moverse en otra dirección, todo el sistema lo ve como una amenaza. No quieren que cambies, porque tu cambio los obliga a mirarse a sí mismos. Pero aquí está la clave. Tú no tienes que cargar con su incomodidad. Mira este caso. Ana creció en una familia donde el chantaje emocional era normal. Su madre siempre le decía, si te vas, me voy a enfermar. Si no me ayudas, me quedaré sola. Por años, Ana cargó con la culpa. Soportó críticas, manipulaciones y la constante sensación de que su vida no le pertenecía. Hasta que un día entendió algo. Su felicidad no dependía de la aprobación de su madre. Decidió establecer límites. Primero con pequeños cambios. Dejó de responder llamadas que la hacían sentir mal. Empezó a decir no sin explicaciones. Luego, tomó la decisión más difícil, tomar distancia por completo. Y cuando lo hizo, algo increíble pasó. La culpa que pensó que la destruiría, desapareció. La ansiedad que sentía al decir no, se convirtió en paz. Porque descubrió que la libertad siempre estuvo ahí. Solo tenía que atreverse a tomarla, y eso mismo puede pasar contigo. Aprender a soltar no es un acto de egoísmo,
es un acto de amor propio, porque si sigues esperando el permiso de tu familia para ser libre, nunca lo recibirás. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa después de soltar? ¿Cómo se reconstruye la vida cuando por fin decides dejar atrás el peso del pasado? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte, porque alejarte es solo el primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando decides quién quieres ser después de cortar los lazos que te atan. Alejarte de una familia que te lastima es una de las decisiones más difíciles que alguien puede tomar. Pero una vez que das ese paso, surge una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? Después de años de vivir bajo el peso de la culpa, la manipulación y los lazos de sangre que te ataban, llega el vacío. Un espacio en el que por primera vez eres verdaderamente libre, y esa libertad puede ser aterradora. Carl Jung hablaba de la importancia de elegir conscientemente tu entorno. Para él, no estamos condenados a repetir el destino que nos fue impuesto. Cada persona tiene la capacidad de reconstruirse, de redefinir su camino y elegir en quién quiere convertirse. Y esa es la clave de esta etapa. Entender que la familia no siempre es de sangre. Nos han hecho creer que la única familia que importa es la biológica. Pero eso es una mentira. La verdadera familia son las personas que te respetan, que te apoyan y que quieren lo mejor para ti sin destruirte en el proceso. Si tu familia te hizo sentir que no eras suficiente, busca personas que te recuerden tu valor. Si creciste rodeado de críticas y desprecio, rodéate de personas que te traten con amor y admiración. Si siempre te hicieron sentir que estabas solo, es momento de construir relaciones donde por fin puedas sentirte acompañado. Y sí, esto no sucede de la noche a la mañana. El proceso de sanar y liberarte requiere paciencia, esfuerzo y, sobre todo, decisiones conscientes. Cada vez que dices no y luego te sientes obligado a justificarlo, le das poder a la culpa. Por eso, la primera clave es aprender a decirlo sin explicaciones. Prueba con respuestas cortas y firmes. No puedo en este momento. Eso no es algo que quiera hacer. Gracias por entender. Al principio sentirás incomodidad, pero con el tiempo te darás cuenta de que no necesitas explicar tus límites para que sean válidos. También es importante identificar a tus personas refugio, al menos 3 personas en tu vida que te hagan sentir seguro. No importa si son amigos, compañeros de trabajo o incluso alguien que apenas estás conociendo. Lo importante es que sean personas que no estás obligado a quedarte donde te lastiman. No importa cuántas veces te repitieron que la familia es lo más importante, ni cuántas veces intentaron hacerte sentir culpable por alejarte. La verdad es que tu bienestar siempre debe estar por encima de cualquier lazo de sangre. El amor no debería doler. No debería sentirse como una carga, ni como una deuda que tienes que pagar con sacrificios y sufrimiento. Si alguien en tu familia te ha hecho creer que para ser querido debes soportar humillaciones, desprecios o manipulaciones, lo que te dieron no fue amor. Fue control disfrazado de afecto. Y ahora tienes 2 caminos. Puedes seguir cargando con un peso que no es tuyo, dejando que las heridas del pasado sigan marcando tu presente. O puedes elegir soltarlo. Puedes decidir que a partir de hoy, tu felicidad ya no dependerá de lo que tu familia espera de ti, sino de lo que tú realmente quieres para tu vida. Es una decisión difícil, lo sé, pero también es la decisión que marcará la diferencia entre seguir atrapado en el mismo dolor de siempre o empezar a construir una nueva historia. Mereces rodearte de personas que te respeten, que te valoren y que te acepten tal como eres. Mereces paz, mereces libertad y lo más importante, mereces ser feliz sin culpa. Si esta historia resuena contigo, es momento de tomar el control de tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde. No sigas esperando a que las cosas cambien solas, porque nadie más lo hará por ti.
Este es tu momento, y la decisión final siempre ha estado en ti. Te escuchen sin juzgar, no te obliguen a actuar en contra de tu bienestar. Te ayuden a crecer, en lugar de hacerte dudar de ti mismo. Rodéate de ellas. Permítete recibir su apoyo. Y si sientes que no tienes a nadie, busca nuevos espacios, nuevos entornos donde puedas encontrar a esas personas. Otra forma de liberar el peso del pasado es escribir una carta de despedida. No tienes que enviarla, solo escribir lo que nunca pudiste decir. Expresar el dolor, la rabia, la tristeza o el amor que quedó atrapado dentro de ti. Luego, cuando termines, decide qué hacer con la carta. Puedes guardarla, romperla, quemarla. El acto de escribir te ayuda a liberar, porque no necesitas que tu familia entienda tu dolor para que puedas dejarlo ir. Y aquí está lo más importante. No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes decidir quién eres hoy. Ese es tu poder. La pregunta es, ¿estás listo para usarlo? Porque cuando dejas atrás el peso de lo que fuiste, te das cuenta de algo que cambia todo. La verdadera familia, la que realmente importa, es la que construyes con tus propias decisiones. Y cuando por fin comprendes esto, el miedo desaparece. Pero hay algo más que aún debemos hablar. Porque liberarte de tu familia tóxica no es suficiente. Si no cierras este ciclo de la manera correcta, siempre habrá algo que te haga dudar, que te haga mirar atrás. En la última parte vamos a llegar al punto final de este proceso. Cómo encontrar paz con tu pasado y asegurarte de que nunca más vuelvas a cargar con lo que no te pertenece.